Misión en favor de los no alcanzados. Ese es el tema que vamos a estar estudiando hoy en Estudiemos Juntos. Te damos la bienvenida. Gracias por estar en sintonía con nosotros, como todas las semanas, para hacer un estudio de la Biblia que tiene que ver con el tema de la lección de escuela sabática que se está estudiando este último trimestre del año 2023. Estamos hoy en la mesa con Joel y con Denner, después de este fin de semana que estuvo bastante nublado, lluvioso en algunos sitios, pero ya estamos acá de vuelta. ¿Están bien? ¿Se encuentran bien hoy? Sí, todo bien. ¿Sí? Estuvimos nosotros en Real la semana pasada, muy lindo. Acá hubo un programa muy lindo en la iglesia también. Sí. Así que bueno, ahora contentos de retomar Claro, eso es lo que hacemos. un sábado normal, pero un mes bastante diferente. Claro, ya se nos viene encima el final del año. Viene el programa de Navidad. Viene el programa de Navidad. Iglesia. El 16. El próximo sábado. El sábado 16. Sí, O sea, el próximo sábado, sí. Después que salga el sábado. Exacto. Sábado 16 a las 11 de la mañana va a ser. El servicio de adoración va a ser el programa de Navidad. Y nuestra lección va a ser media hora entonces. Sí, vamos a hacer una lección de 30 minutos, cortitas, porque empieza a las 11 de la mañana. Sí, no se lo pueden perder. A las 11 de la mañana comienza el programa de Navidad. Va a estar muy bueno. Creo que los últimos 2 años que yo he estado acá ha estado muy, muy lindo. Así que no es solo un programita ahí para ver gente cantar, sino realmente es un programa que nos habla y que nos llena. Así que, escrito por Denner. Este año es escrito por Denner, así que... No hubo otra opción. Así que me escribí el programa. Así que va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración, Denner, como siempre, si puedes comenzar con una oración. Listo. Señor, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, y ahora, siempre que vamos a estudiar tu palabra, pedimos que tu Espíritu esté en nosotros y que podamos entender lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título a mí de la lección, Misión en favor de los no alcanzados, eso de los no alcanzados. Estoy con lo mismo. Pensaba, no sabía cómo ibas a comenzar, pero también me suena me gusta ese disonante. Como que hace ruido así de los no alcanzados. No sé si es la traducción del inglés, en inglés los unreachable, que hace tal vez un poco más de sentido en cuanto a tal vez lo difícil que es alcanzar a ciertos grupos, exacto, de llegar, pero... Yo creo que es una frase basada en la tradición creada, pero no está en la Biblia eso. Sí, porque todos somos alcanzables. Ya el hecho de que Cristo haya venido a este mundo ha alcanzado a todos en eso. Exacto. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de todos los aborígenes que estuvieron en América, que nunca tuvieron un predicador, que no fueron alcanzados esas personas? Claro. Y que se van a perder porque no fueron alcanzados. No, yo pienso que no. O sea, totalmente. O sea, el acto de Dios en Cristo alcanza a todo el mundo. Y eso está en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento. Sí. O sea, alguien puede decir, bueno, entonces, ¿para qué hacemos misión? Bueno, hacemos misión para que sea la vida de las personas que no fueron alcanzadas, una vez que creen, se les hace más fácil. Claro. Porque muchas veces los no alcanzados viven atados o esclavizados de sus tradiciones, a pesar de que el Espíritu Santo ya los alcanzó y está trabajando con ellos a través de la naturaleza, ¿no? Correcto, y justo eso es algo que vamos a ver hoy en el estudio. Hoy vamos a estar concentrándonos en Hechos capítulo 17, porque vamos a estar viendo el método de Pablo en alcanzar a los que no eran judíos, a los gentiles. Pero algo muy interesante que lo había leído muchas veces y nunca había captado. Siempre se dice que Pablo era el predicador de los gentiles, pero Pablo todo el tiempo le estaba predicando a los judíos también. Sí, o sea, constantemente. Sí. No era que él se dedicó solo a los gentiles, simplemente que tomó eso como otra misión, pero todo el tiempo estaba también convirtiendo el evangelio con los judíos y con los judaizantes, ¿no? Aquellos que se habían convertido al judaísmo. Pero vamos a ver cómo podemos alcanzar, y yo creo que tal vez esta va a ser lo que nos va a meter en el texto. ¿Cómo podemos alcanzar y predicar el evangelio, hacer misión con aquellos que son de otra religión, de otra filosofía, incluso de otra denominación? ¿Cómo podemos hacer misión con ellos? Y la manera en que hacemos misión con un grupo, ¿es la misma manera y el mismo método que tenemos que usar con todos? ¿O tiene que cambiar, tiene que variar la manera en que approach, ¿cómo se dice approach? Abordamos. Que lo abordamos. Así que vamos rápido a Hechos 17. Vamos a los primeros 4 versículos, del 1 al 4. ¿Quién los va a leer?
¿Lo leo? Dale. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Muy bien, así que Pedro llega con Silas a Anfípolis y Apolonia, y allí va a la sinagoga y predica el evangelio. ¿Y de qué habla Pablo cuando llega a la sinagoga, según el texto? De Cristo. De Cristo. Su muerte, su resurrección. De paso, la mía dice, explicó las profecías. No capté si la tuya también decía las profecías, en el versículo 3. No, acá dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera. Ok, so que era necesario, obviamente se puede traducir la profecía, así lo decía. Así que Pablo llega donde están los judíos que conocen de las profecías, que esperan a un Mesías, que tienen ese conocimiento general básico, y de eso es que les habla. Entonces dice que muchos se convirtieron y siguieron a Pablo luego de eso, hasta algunos hombres griegos temerosos de Dios y una gran multitud de mujeres prominentes. Ahora, ¿cómo estos hombres griegos eran, ahí dice temerosos de Dios, Sí. acá dicen piadosos? ¿Qué habrán sido? ¿Judíos? Yo creo que eran judaizantes, yo creo que griegos que se convirtieron al judaísmo Uh-huh. y ahora creen en el Dios de Israel, ¿no? Uh-huh. Luego de esta parte, no vamos a leer los textos, pero entonces ocurre un alboroto en la ciudad donde están buscando a Pablo y a Silas para arrestarlo porque los judíos, Que no por los creyeron. celos, exacto, los que no creyeron por los celos y la envidia, entonces quieren que arresten a Pablo y que lo saquen. Y entonces la iglesia saca a Pablo y a Silas y vamos entonces ahora a leer los versículos 10 al 17. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Muy bien, hasta ahí, sí, hasta el 17. Ok, so aquí vemos de nuevo en 2 ocasiones, donde quiera que Pablo llega y va a una sinagoga judía, es como que su punto de partida. Va a la sinagoga, comparte el evangelio con los judíos, y los que creen, creen, los que no, pues no creen, y así sigue. Pero entonces el método que usó Pablo para alcanzar a los judíos era ideas, creencias judías. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque ahora vamos a ver este cambio, y no sé si Lucas, que escribió el libro de Hechos, lo hace a propósito. En este mismo capítulo menciona 2 veces donde Pablo llegó, donde fue a la sinagoga judía y lo que le enseña, y ahora el contraste cuando empieza ahora en Atenas con los griegos allá en Atenas. Así que vamos ahora a leer los versículos 18 al 21. Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 21. Ya llegué. Sí, ya. Ok. El versículo 18, Joel, ¿cómo comienza en tu versión? Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Muy bien.
estos epicúreos y estoicos, yo nunca había escuchado, o sea, le había leído esto, pero no había investigado quiénes eran los epicúreos y quiénes eran los estoicos. Y obviamente son dos filosofías griegas que en aquella época eran tal vez una de las más populares. La rama. Exacto, de las filosofías griegas. Y encontré que los epicúreos, su centralidad era, su creencia principal era buscar el placer modesto y sostenible para lograr tranquilidad y liberación del miedo, junto con la ausencia del dolor físico o corporal. La idea de los epicúreos era vivir una vida simple, donde se buscaba el placer, pero no necesariamente el placer físico, sino el placer... O sea, disfrutar. Correcto. Disfrutar la vida. Ser feliz, sí. por así decirlo. Disfrutar de las cosas, por ejemplo, una comida, de Exacto. los amigos, de una fiesta. Exacto. No, pero tampoco era llevar el placer a un extremo. Eran bastante balanceados en ese sentido. Los estoicos, por otra parte, su énfasis era en la moral y vivir de acuerdo a la naturaleza humana y el entorno de la naturaleza también. Los estoicos también creían mucho en que Dios estaba, o sea, que la razón es igual a Dios. Y que por lo tanto la razón, por eso la razón era para ellos lo más importante. Todo para poder encontrar también la felicidad, es lo que encontré en unas cosas que decía aquí. Estas dos filosofías tenían mucho que ver con la naturaleza, tenían mucho que ver con la razón, tenían mucho que ver con Dios en la naturaleza y en nosotros. Y dice que entonces con estos dos tipos de filósofos o filosofía era que Pablo estaba hablándole acerca de Jesús y de la resurrección. Porque también no me acuerdo si eran los estoicos ahora, los epicúreos, creían también algo no le tenían miedo a la muerte. No veían la muerte como algo que temerle. Yo me pregunto, ¿qué de Jesús y de la resurrección le habló Pablo a estos filósofos? No nos dice Lucas, tanto como nos dijo, ¿viste? No dice que le habló las escrituras. No les abrió las escrituras como dice que hizo en la sinagoga. Simplemente le habló de Jesús y de la resurrección. Pero estos dos grupos, estoicos y epicúreos, vamos a ver ahora, cuando Pablo comienza entonces, y no sé, es como que él comienza a hablarle y a esta gente le gustaba tener este tipo de discusiones. Obviamente son filósofos. Y me fascina que en el texto no dice que cuando Pablo empezó a hablarle de estas cosas, ellos dijeron, aquí no vengas a hablar de eso. No, lo recibieron y lo invitaron. No, ven a la Acrópolis y vamos a hablar más de esto porque nos llama la atención. Bueno, acá, por ejemplo, dice que les predicaba el Evangelio de Jesús. Para nosotros la palabra Evangelio tiene una connotación ya muy religiosa, pero en el original dice, les predicaba la buena noticia de Jesús y de la resurrección. O sea, ¿desde qué punto habrá predicado Pablo como para hacer ver que lo que hizo Jesús fue algo bueno para todos, ¿no? Y que para su contexto filosófico no era algo de rechazar, sino como que... una buena noticia. Exacto, me interesa saber más de ese Dios que tú estás hablando. Así que vamos entonces ahora al versículo... ¿Dónde estábamos? 21, ¿verdad? 21. Vamos ahora vamos a leer del 22 al 23. 22 y 23. Sí. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Okay. Yo sé que hemos hablado o escuchado mucho de este texto, pero a mí me fascina esta sabiduría de Pablo, que en lugar de, como tal vez hemos hecho nosotros, bueno, no sé ustedes, yo tal vez lo he hecho muchas veces y he visto muchas veces hacer, cuando encontramos un grupo de personas que creen diferente a nosotros, inmediatamente lo que queremos resaltar son las diferencias. Sí, o atacar su creencia equivocada. Correcto. Mostrar el error. Exactamente. Yo estoy lo correcto, tú estás lo equivocado, este es tu error. Correcto. Pero nota lo que Pablo hace, en vez de resaltar de lleno y hablar de las diferencias, lo que empieza a conseguir son puntos comunes para darse paso a lo que él quiere decir después. Número uno dice, ustedes son unos hombres muy religiosos.
Yo también soy religioso, me imagino Pablo decir. Ustedes tienen una imagen a un Dios desconocido. O sea, a ese punto de su religiosidad ustedes llegan, qué bueno. Quisiera decirles que tal vez el Dios que yo alabo, el Dios que yo sirvo es este Dios desconocido que ustedes no conocen todavía. Sí, que si se hubiera encontrado con algunos religiosos de hoy, lo hubieran criticado muchísimo a Pablo. Totalmente. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una persona que había un pastor que decía que Alá es Dios. Ah, sí. Y había otro profesor o otro pastor que decía, Alá no puede ser mi Dios. O sea, Alá es un Dios falso. Y se armó una pelea por eso. Y Pablo de alguna manera estaba haciendo este método. O sea, totalmente. Ajá. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos tanto problema en encontrar puntos en común y se nos hace más fácil resaltar las diferencias? Porque nosotros queremos ser dueños de Dios. Queremos que Dios sea nuestro y no nosotros ser de Dios. Si nosotros somos de Dios, todos pueden ser de Dios. Pero si Dios es nuestro, nosotros controlamos a Dios, nosotros imponemos nuestro Dios y terminamos siendo Dios nosotros. Porque Dios no puede ser nuestro. Somos nosotros de Dios. Pero si Dios es nuestro, nosotros estamos por sobre Dios entonces. Si nosotros, por ejemplo, tenemos la verdad es más chica que nosotros. La verdad nos tiene que tener a nosotros, pero nosotros no podemos tener la verdad. ¿Y cuántas veces escuchamos los predicadores que dicen tenemos la verdad y la gente tiene que escuchar la verdad? Es tu verdad y que has tomado posesión de ella, y cuando tenemos esas actitudes realmente estamos diciendo que yo solamente la tengo y los demás me tienen que escuchar porque yo le voy a dar lo que yo tengo. Entonces yo me hago más grande que la verdad. Es una blasfemia eso. Queremos ser tan exclusivos que en el celo de exclusividad no podemos aceptar que personas de otras religiones pertenecen a Dios. Sí, y que Dios puede estar trabajando también dentro de esas religiones con todos sus errores. Correctamente. Con todos sus errores. Con la revelación que tienen hasta ese momento que han aceptado, Dios está trabajando con ellos. Y por ejemplo, voy a tirar un tema bastante controvertido. Nosotros decimos, Dios está trabajando, por ejemplo, con los que hacen masacres y con los... Y decimos, no, Dios no puede estar trabajando. Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que Dios estaba trabajando con gente que hacía masacres también, en su nombre. Entonces Dios está trabajando continuamente en todos lados, y justamente eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, cómo Dios está trabajando en todos lados y dónde está Dios. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de Naamán, que era un general sirio, y la Biblia dice que Dios le daba victorias a él, claro, y estaba trabajando en él. Sin duda, o sea, no limitamos mucho cuando nos adueñamos de la verdad. Es que al final eso de querer adueñarse termina siendo un deseo de ponernos nosotros en el centro y ser nosotros Dios. O sea, ese es el problema. Y alguien puede decir, ustedes están predicando sincretismo. O sea, Dios está en todos lados, todas las cosas son verdad. No, hay una verdad objetiva que está fuera de nosotros. Y esa verdad se llama Jesucristo. Exacto. Ahora, el hecho que haya una verdad objetiva no quiere decir que Dios esté trabajando en todas las personas y en todas las filosofías para llevarlos a esa verdad objetiva. Y cuando nos queremos adueñar de Dios y tenemos esa actitud que estamos descubriendo ahora, construimos paredes. Y yo creo que el cristianismo, lamentablemente, por los últimos, 1500 años por ahí, se ha dedicado a crear paredes. Sí, sí. O sea, Dios nos llamó a crear puentes, como el mismo Jesús hizo, creó un puente entre Dios y nosotros, por así decirlo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Correcto. Y nosotros, en vez de seguir ese ejemplo, hablamos, ¿no?, que el método de Cristo es el mejor, que el método de los apóstoles, pero cuando llega la hora de la verdad no lo hacemos. No, o sea, queremos ser nosotros. O sea, el gran problema del ser humano es el orgullo. Y queremos ser el centro del universo. O sea, no queremos que sea Dios. Queremos ser nosotros solos y todos los demás vengan a nosotros. Hasta a mí, o sea, nadie lo dice y es inconsciente, pero queremos que Dios venga a nosotros en vez de que nosotros ir a Dios. Cuando nosotros decimos, vuelvo a repetir, que es nuestro Dios, tenemos un problema ahí, que es el Dios de mi iglesia. Me estoy poniendo en el centro y estoy dejando de que Dios sea todo en todos. O sea, y uno pudiera decir esa frase... Estoy negando que Dios sea todo en todos. Uh-huh. Cuando uno dice esa frase, este es mi Dios, ¿será que, o sea, yo puedo decir este es mi Dios,
pero a la misma vez no niego que es el Dios de otros. Correcto. O sea, no pero vamos... cuando se dice el énfasis, exacto. El énfasis de que los demás no están con Dios. Es mi Dios, no es el tuyo. Los demás no están alcanzados. Exacto. Si no fuera por mí, los demás no están alcanzados. Dios ya está trabajando. Es más, Dios nos hace la misión por causa de aquellos que hemos sido alcanzados por Él para que crezcamos en su gracia y seamos testigos de lo que Él está haciendo. Al final nosotros no hacemos nada, somos testigos. El que hace es Dios. Y Dios ya está haciendo. Es que es el trabajo nuestro. Mostrar a Dios a través de lo que Dios hace en nuestra vida y ser testigos de eso y simplemente testificar lo que Dios hace en nuestra vida y cómo nosotros conocemos a Dios. O sea, pero decir, o sea, esto es lo que tienes que tener, porque nosotros decimos, ya, bueno, pero esto es lo que tienes que tener. No. Nosotros no tenemos que hacer eso, porque siempre hacemos eso. O sea, si no vienes a mi iglesia el sábado, si no haces esto o lo que sea, o si no participas de esto, o si no haces esto, si no das esto, o sea, al final estoy mostrando un Dios que tal vez yo tergiversé y es el Dios tergiversado que estoy mostrando. Entonces, ¿cómo lo puedo mostrar? ¿Cómo lo puedo testificar? Claro, yo creo que un poco tiene que ver con el concepto de la salvación. O sea, yo creo que, por ejemplo, Pablo, los apóstoles, Jesús mismo, la misión para ellos era ser conscientes a las personas de lo que ya tenían en Cristo. O sea, nosotros no. Le hacemos a las personas, le decimos, a vos te falta algo y tenés que venir a donde yo estoy para tener lo que te falta. No, los apóstoles decían, yo quiero que seas consciente de lo que ya tenés. La gente vive inconsciente de eso, pero ya lo tenemos todo en Cristo. Entonces no es traer a la persona para que conozca a mi Dios, sino llevar a mi Dios para que se... tampoco es llevar a mi Dios, es hacerlos conscientes de que mi Dios, el que yo ya lo he descubierto, está trabajando también alrededor de ellos. Y yo no sé si eso cuando, por ejemplo, yo he dado estudios bíblicos, muchas veces le digo a la gente, y lo creo esto, le digo, ya vas a ver cuando descubras al Dios de la Biblia, te vas a dar cuenta de que Dios ha estado con vos desde que naciste y ha estado guiando tu vida. Ahora te parece que todo es casualidad, pero cuando descubras al Dios de la Biblia, vas a darte cuenta de que Dios te ha estado guiando desde que naciste, incluso en la historia de tus ancestros, para que llegues a este momento. Es que nosotros hemos complicado tanto la misión, el evangelio. Justo este fin de semana que estuvimos en Real, en Camculagua, con la conferencia del Ministerio Hispano, no me acuerdo quién fue, si fue Abdiel o fue el invitado que tuvimos, Gerson Santos, pero uno de ellos dos dijo que la iglesia, y corrígeme si me equivoco en lo que dicen, la iglesia no tiene misión en sí misma. La iglesia simplemente sigue la misión de Dios. La iglesia es el resultado de la misión y no es la iglesia la que crea la misión. Pero muchas veces pensamos, no, mi iglesia tiene una misión, aparte de la que Dios está haciendo. Y ahí ya vamos al fracaso. O sea, como tú dijiste, y de hecho lo dijimos desde el primer estudio de este trimestre, Dios está constantemente en misión, siempre. Desde el cielo había misión. Y nosotros simplemente seguimos ese ideal y ese plan que Dios tiene, esa misión que nos hace participar en esa misión. Pero no es nuestra, es de Dios. Y el problema es que cuando pensamos que la misión es nuestra, o de mi iglesia, o de mi religión, entonces ya ahí Dios se está quedando a un lado. Y entonces hacemos los desastres que hacemos hoy en día. Y en vez de buscar puntos en común, empezamos a resaltar las diferencias para que la persona de alguna manera se sienta... Adiante, pues yo estoy en el error, yo estoy fracasado, necesito entonces de tu religión. Y Dios queda al lado. Voy a hacer una excepción. Por ejemplo, nosotros somos de la denominación adventista. Entonces estamos diciendo, entonces el adventismo no tiene ninguna misión especial. Y yo creo que sí, hay una misión especial para el adventismo. Y yo la tengo a mi criterio, me parece que tengo clara cuál es la misión del adventismo, que nosotros debemos ser la conciencia escatológica del cristianismo. Pero el hecho de que nosotros tengamos una misión especial no quita que otros no tengan misión especial también. Es como los dones del Espíritu. El hecho de que alguien tenga el don de la docencia no quiere decir que otro no pueda tener el don del pastorado. No es el único don de la docencia. Y la misión específica que Dios da a una denominación no excluye que Dios pueda tener otros grupos también con una misión especial. O incluso, diría yo más allá, pueden, y me consta que hay otras denominaciones no adventistas
que predican la segunda venida de Cristo y Claro. que creen igual que nosotros. Correcto. Se unen no a la misión de los adventistas, se unen a la misión de Dios que empezó con la iglesia adventista, pero que sigue con todos. Nosotros predicamos un acontecimiento, ¿no? Que está muy bueno, que es el acontecimiento, pero hay otras denominaciones que predican la salvación. O sea, que si podríamos decir, claro, alguien se puede estar enojando con lo que voy a decir, pero si podríamos decir que hay algo más importante que el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, es más importante la salvación. Correcto. Entonces nosotros no podríamos decir que nosotros somos mejores o somos los únicos, porque si nos quedamos solamente con el acontecimiento y no predicamos la salvación como otros la están predicando y la están predicando con mucho más claridad que nosotros, y eso hay que reconocerlo, porque ahora vamos, por ejemplo, si vas a una iglesia, el 80% de la gente de las iglesias normalmente piensa que la salvación es por obras, a pesar de que dicen que es por gracia, y hasta todos tenemos esa tendencia, pero hay otras corrientes históricas que han predicado la salvación de una manera muy pura. Sí. Y no por eso entonces decimos, porque ahora nosotros tenemos una misión especial, los demás no tienen una misión. Y por eso lo que nos tiene que unir es Cristo. No podemos separarnos por una misión especial que Dios nos dio. Ni pensar que porque Dios nos ha dado una misión especial, somos los únicos. Exacto. Sí. Somos los únicos. Somos exclusivos, no. Somos parte del cuerpo de Cristo. El gran problema cuando pensamos que la gente para salvarse toda tiene que venir a nuestra denominación. No lo veo eso en la Biblia. No lo veo. O en el Nuevo Testamento específicamente. Claro, sí, y aún en el Viejo Testamento me parece que obviamente no era el plan de Dios, pero los israelitas de alguna manera se hicieron exclusivos. Es que eso siempre decimos que ese fue el error de los judíos. No entendieron bien la misión, ellos pensaban que todo era para ellos y eso fue lo que los llevó a rechazar a Cristo. Y resulta que nosotros estamos siguiendo los mismos pasos, pensando que los judíos, criticando a los judíos para colmo, pensando que nosotros estamos ajenos al mismo problema que tuvieron ellos, ¿no? Sí, ¿sabes? La historia se repite, somos iguales. Muy bien, vamos a ver entonces cómo ahora en este mensaje que obviamente tuvo que haber sido más largo que 10 versículos, lo que Pablo le habló a los atenienses allí en el Acrópolis. Pero vamos a ver en el mensaje de Pablo si ustedes y nosotros podemos identificar algunos puntos en común basados en saber que eran epicúreos y estoicos los que estaban allí. Capaz que habían también de otra filosofía. Pero a ver qué puntos en común Pablo usa para poner su pie y después cómo encaja todo eso con el mensaje de Cristo. Vamos a leer ahora entonces los versículos del 24 al 31. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si de alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras esculturas de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. Muy bien, yo tengo varias cosas aquí que marqué, no sé si están buenas o no, pero Pablo comienza diciendo que este Dios que ellos adoran, que es un Dios desconocido, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Y ya habíamos visto que los epicúreos justo creían, y parte de su filosofía era que Dios y la naturaleza están unidos. Ese punto en común de que, y déjame aclarar tal vez, cuando yo digo punto en común, me refiero a que puedes, ¿cómo puedo decirlo? No necesariamente es que el fin de esa creencia es la misma, pero tenemos un punto en común en partida. Por ejemplo, ellos creían que Dios y la naturaleza estaban unidos.
estaban unidos de una manera diferente a la que yo creo, pero yo creo que Dios y la naturaleza también están unidos. No sé si me hago entender. Sí. So, cuando decimos punto en común, no estamos diciendo que creemos exactamente lo mismo. Puntos iguales. Pero hay puntos iguales. Donde... No, o sea, no son puntos iguales, pero son puntos en común. Pero exacto. no exactamente iguales. Correcto. So, me parece que comienza ya de lleno hablando y esto obviamente hace que la gente escuche más. Luego dice, cuando en el versículo 26 dice, cuando de antemano decidió este Dios cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Una de estas dos filosofías, ahora mismo no me acuerdo cuál era, creía mucho en que las cosas ya están determinadas. O sea, yo no puedo cambiar lo que me va a pasar a mí. Todo está predestinado. Todo está predestinado. Y yo creo en un tipo de predestinación. La Biblia habla de la predestinación de salvación. Todos hemos sido predestinados para salvación. Creo que hay cosas en esta vida que no están predestinadas por Dios, pero están predestinadas en el sentido de que Dios ya sabe las decisiones que yo voy a tomar. So, no cambia. O sea, mi vida toda no va a cambiar porque ya Dios sabe todas las decisiones que yo voy a tomar y a dónde me van a llevar cada una de ellas. So, me parece que eso es otro punto en común. Luego, obviamente, para mí, otro punto muy importante. Bueno, sí. Tu vida no va a cambiar. O sea, mi vida... O sea, esto es medio filosófico, sí. pero... Mi vida, o sea... Vos sos arquitecto de tu propio destino. Claro, y Dios sabe lo que yo voy a escoger. A eso me refiero. Sí. A eso es lo que me refiero. El hecho que Dios sepa no quiere decir de que vos vas a escoger porque Dios sabe, sino que Dios sabe... Correcto. Dios no manipula mi destino, pero sí sabe mi destino. ¿Se entiende eso? Sí. Gracias por esa aclaración. Lo que vos vas a hacer en el futuro determina la sabiduría de Dios de hoy. Lo que yo voy a tomar, repítese de nuevo. Lo que vos vas a decidir en el futuro determina lo que hoy sabe Dios de lo que hoy, o sea, que el futuro tuyo repercute en el presente de Dios, en la mentalidad del presente de Dios. Pero es filosófico esto. Sí. Pero creo que no tiene explicación. O sea, estamos simplemente filosofando como los atenienses. Claro, como estamos hablando. Somos epicúreos y estoicos. Muy bien. Entonces, en el versículo 28, donde dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. O sea, Pablo no solamente está buscando, no solamente empieza con puntos en común, pero Pablo tenía conocimiento de estas filosofías. Claro, y hay puntos de verdad en esa filosofía. Totalmente. O sea, ahora, Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que todo don viene de lo alto. Entonces, esos puntos de verdad que escribieron los filósofos, ¿quién los inspiró? Bueno, Dios. ¿Satanás? Porque a veces nosotros decimos, es una filosofía diferente a la nuestra, es todo satánico. No necesariamente. Entonces tenemos también lo otro que decimos, si tiene un poquito de mentira, ya es todo mentira. Claro. Y los seres humanos estamos llenos de mentira todos y de limitaciones. Correcto. Entonces, hay que tener, ¿sabes?, mucho cuidado con eso, pero me fascina que Pablo conocía, evidentemente leía incluso, material filosófico no cristiano. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando trabajaba en Idaho y aún en Puerto Rico, cuando vamos a alguna agencia, y esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Vamos a una agencia de libros adventistas y casi nunca hay música de cristianos no adventistas. Muy pocos libros, o tal vez hoy hay más, muy pocos libros de autores no adventistas. Como si de alguna manera el leer un libro o escuchar una música de un no adventista va a perjudicar mis creencias hoy en día. Bueno, perjudica las ventas del adventista de ahora. Totalmente. Inclusive, cuando a mí me hicieron un llamado al ministerio, yo estaba estudiando la maestría en divinidades en una universidad protestante y cuando me dieron trabajo me pidieron bastante categóricamente que dejara de estudiar ahí y que fuera a estudiar a la Universidad Adventista. ¿Te lo dijeron? Sí, me lo dijeron. Y ya yo estaba a mitad del proceso, o sea, tenía que empezar de nuevo de cero. No te decían continuar, sino no, tenía que dejar de allá, tenía que dejar los estudios de esta universidad protestante
y empezaron a estudiar en Andrews o en otra universidad. Y cuando pregunté por qué, la respuesta fue, no, es que lo que te enseñan ahí puede poner en riesgo tus creencias hoy en día y te pueden hacer tambalear. Y yo me puse a pensar, yo dije, cuán frágil, o sea, y no es que no pueda pasar, porque sin duda puede pasar, pero si mi fe es tan vacilante que el estar expuesto o el inclusive leer un artículo, un libro de alguien que no crea como yo, va a perjudicar lo que yo creo, entonces yo tengo un problema serio. Porque entonces no soy como Santiago dice, soy como las olas del mar, que a donde van yo me voy, ¿viste? Hoy escuché a un pentecostal y me fui con el pentecostal. Mañana escucho ¿Qué es lo que pasa en los seminarios muchas veces? O sea, en los seminarios muchas veces no se cuestiona la autoridad. O sea, si lo dice el doctor tanto, y no, ojo, no digo que sea todos así, pero no se enseña a pensar. Y entonces donde no se enseña a pensar, sea adventista, evangélico, espiritista o lo que sea, es un grave riesgo. Donde no se enseña a la gente a pensar, hay un grave riesgo de que te metan todo un paquete que no cuestionás porque te lo dijeron la autoridad, porque esto ya es lo que siempre se creyó, y eso fue lo que pasó con Lutero, que tuvo tanto problema, digamos, porque cuestionó lo que habían enseñado durante tanto tiempo y empezó a pensar por sí mismo. Y eso, lastimosamente, en las instituciones, en el institucionalismo, no deja que la gente piense por sí misma. Y peor aún, o añadiendo lo que tú estás diciendo, no quieren que piensen por sí mismas, pero sí quieren que pienses, o sea, siguiendo la autoridad. Exacto. La autoridad no escuches humana. nada, solo escucha lo mío. Correcto. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas a pensar por ti mismo en ese ambiente? ¿Qué sucede normalmente? Persecución. Hay una disrupción. Claro. Sí. Ajá. Es una amenaza. O sea, es una amenaza porque el pensar, el no pensar por uno mismo es muy cómodo. Es lo más cómodo que tiene la vida. O sea, por eso nos encantan los sistemas que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Lo vimos ahora en la pandemia. O sea, lo vimos en la pandemia que había países que te decían tenés que quedarte encerrado, no sé, por 6 meses, y la gente ciega quedó encerrada por 6 meses y así tuvieron más muertes, tuvieron más, porque lo decía una institución. Ojo, no estoy en contra de las vacunas ni de a favor, ni nada por el estilo, pero creo que ahora todos nos empezamos a dar cuenta que fue una masificación peligrosísima lo que pasó en la pandemia. O sea, nos mandaban, por ejemplo, a entubar gente que no necesitaba entubarse, pero como había un protocolo, que eso era lo que había que hacer y que eso era lo que te salvaba, la gente no pensaba. Claro. Es terrible el no pensar por uno mismo. Sí. Aparte de que cuando uno piensa por uno mismo, está más susceptible a la influencia del espíritu que cuando, no, me lo dijo fulano, lo leí en este libro y ya. Lógico, no, el espíritu no puede trabajar ahí. Es por eso los bereanos, que lo vimos acá, los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos querían ver por ellos mismos lo que Pablo, y eso los hacía más nobles. Correcto. Bueno, no sé cuántos nos quedan, como algunos 15 minutos. Pablo comienza en puntos en común, creando un puente, y la consecuencia es muy linda. Cuando tú creas un puente, das paso a que la gente te escuche y analice lo que tú estás diciendo. El problema es que muchos de nosotros a veces tiramos un puente con una agenda. Tiro un puente para que vengan a mi denominación o para que convencerlos de lo que yo estoy diciendo. ¿El puente es para pasar vos o para que pasen ellos? Para que pasemos los dos, me parece a mí. Ajá. O sea, que el puente lo tirás o sea, para que haya un intercambio de los dos lados. Correcto. Correcto. Que es lo que Pablo está haciendo aquí. Hacemos un puente de una sola vía. Claro, para que él pase, pero yo no paso para allá. Sí. Y justo a eso iba, viste, que nosotros, no, como dijimos ahorita, no somos llamados a crear paredes, sino puentes, donde el único propósito, y esta es mi opinión, ¿no? El único propósito es intercambiar pensamientos e ideas, no es convencer. El problema grande que tenemos muchos cristianos es que cuando entramos en una discusión teológica, queremos convencer de que no, tú estás mal y yo estoy bien. Y ahí tiramos el puente, lo quemamos.
es que a veces inconscientemente queremos salvar a la gente. Queremos ser Dios. Queremos, exacto. Entonces, y esa no es nuestra tarea, pero nos tomamos, no, es que esta persona está perdida, hay que salvarla. No. O sea, sí, pero no es mi labor. O sea, y a veces tomamos esa labor o sea, y muchas veces también nos frustramos porque la persona, no sé, pero esa no es nuestra labor. Y nosotros inconscientemente a veces, o conscientemente, tomamos esa labor que vamos a salvar. No, o sea, Jesús ya lo salvó. Tenemos que hacerlos conscientes de que esa salvación está y cómo lo hago. Entonces, tú acabas de dar en el clavo, perdona, Joel. O sea, eso que dijiste me dejó de día. ¿Por qué? Porque a veces incluso pensamos que fracasamos en la misión cuando predico y comparto mi idea y nadie la cree. Gente, qué fracaso soy. Pero realmente es ese el fruto del éxito, el que se conviertan. No, obviamente queremos que se conviertan, pero nuestra misión no es convencer ni ganar nada. Es el testigo, ¿no? Es el testigo, o sea, es el espíritu, y eso lo tenía acá para leerlo en Juan. A lo que tú dices eso, voy a leer a Juan 16. Sí, Dale. Yo quiero aclarar algo, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que está escuchando lo que estamos diciendo y lo que están diciendo ustedes especialmente, y dicen, ves, posmodernistas. Posmodernistas. O sea, ¿qué es y acá hay que definir qué es posmodernismo y qué no es posmodernismo. Porque hay gente que dice posmodernista porque le han enseñado que todo lo que parezca lo que no es dogmático es posmoderno. Y es verdad que el posmodernismo, ¿cuál es la esencia del posmodernismo? El posmodernismo dice que no hay ninguna verdad. Todas las verdades son relativas y son construcciones sociales. Y acá, eso quiero aclarar, no estamos diciendo que no hay verdad. No estamos diciendo que cada verdad es una construcción social y por lo tanto puede variar de acuerdo al contexto social, sino que acá decimos que toda verdad, no es que hay una sola verdad y esa verdad es Cristo. Y es entendible, pero como nosotros somos pecadores, nuestras interpretaciones de la verdad son todas limitadas. Son todas limitadas. Y por eso necesitamos no imponer la verdad, y por eso está el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lleva a toda verdad. Y nosotros no tenemos la capacidad de llevar a toda verdad. Nosotros podemos ser testigos, podemos decir lo que nosotros interpretamos, pero es el Espíritu Santo el que confirma la verdad. Y por eso si alguien está diciendo que somos posmodernistas, no sabe lo que es posmodernismo. O sea, mejor que no diga nada, porque posmodernismo es decir, todo es relativo. Y nosotros no estamos diciendo que todo es relativo. Lo que estamos diciendo es que nuestras interpretaciones de la verdad son limitadas. Correcto. Y que Cristo es objetivo. Gracias por esa aclaración, porque sin duda, o sea, yo creo que todos aquí pensamos, estamos en esa misma línea. Rapidito, Juan 16, 8 al 13. No sé si alguien lo tiene ya. Ok, Juan 16, 8 al 13 dice, Jesús hablando, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros no hacemos nada. Simplemente somos testigos de lo que Dios dice, contamos lo que Él ha hecho en nosotros y el Espíritu sigue su trabajo. Punto. No, como tú decías, y por eso me gustó tu comentario, Daniel, a veces pensamos que no, nosotros tenemos que convencer y por eso tengo que mostrarles las diferencias. Y no estamos diciendo que tampoco que vamos a evitar hablar de las diferencias. Claro, no. Lo que estamos diciendo es que si queremos hacer misión efectiva, tenemos que comenzar con las cosas en común. Es que cuando hay tolerancias te escuchan las diferencias. Correcto. O sea, y hay diálogo, si no, no hay diálogo. Exacto. Pero es un diálogo. Y por eso en el tiempo que nos queda, yo quiero... y no sé si nos alcance, pero quiero hablar de 4 grupos: musulmanes, judíos, evangélicos y ateos. ¿Será que como adventistas, porque nosotros somos adventistas aquí el séptimo día, tenemos puntos en común con musulmanes, judíos, evangélicos y ateos? Todos creemos en algo. Ok, so vamos a ir por grupos. Costumbres incluso. Muy bien. Vamos a los musulmanes.
¿qué puntos en común podemos tener en una conversación con un musulmán? En vez de comenzar a decir, como tú decías ahorita, no, tú adoras a Alá, pero ese Alá es un Dios falso. No. Vamos a los puntos en común. Los musulmanes creen en un día del juicio. Uh-huh. Nosotros también creemos en un día del juicio. Uh-huh. Punto en común. Los musulmanes no toman alcohol, ni comen cerdo. Nosotros los adventistas también creemos eso. Los musulmanes le dan una importancia tremenda a la oración. Tanto que mínimo 5 veces al día. Sí, y te digo, a las 4 o 3 de la mañana, vos vas cuando vas ahora A cualquier país árabe, suena, ¿no? sí, suena la Un alarma, llamado a la oración. hay un canto y todo. Y todo el mundo se levanta a orar. Uh-huh. O sea, importancia de la oración. Los musulmanes creen, o sea, uno de los 5 pilares del Islam es dar ayuda para el necesitado. ¿Nosotros creemos en eso también? Uh-huh. Mira, ya voy 1, 2, 3, 4, 5. Y finalmente los musulmanes creen que solo existe un Dios. Y nosotros también. Entonces, cuando vayas a hablar con un árabe, con un musulmán, en vez de hablar de que no, que tú, tu Dios, que tú, yihad, que los terroristas, no. Comienza con los puntos en común. Ahora, ¿cuál es el objetivo de hablar con un musulmán? Esa es una muy buena pregunta. El objetivo de hablar con un musulmán depende, o sea, para mí depende. Depende de El contexto. Por ejemplo, si estoy en un aeropuerto sentado al lado de un musulmán. Pero ¿cuál es el objetivo final? Bueno, yo pienso que debo presentarle el amor de Jesús. O sea, el objetivo final para un musulmán es mostrarle, de acuerdo para un musulmán, que Cristo era Dios, que va a ser un punto muy difícil para ellos. Claro. Recontra difícil va a ser para ellos aceptar eso. Pero ¿cómo creas el puente para llegar a esa conversación? Claro. Pero de nuevo, yo no lo tengo que convencer de eso. No. Y bueno, por eso llega un momento que los argumentos teológicos es lo más inútil que puede haber. Correcto. O sea, tiene que ser la experiencia. Nunca nadie, pienso yo, nunca nadie se convirtió porque le probaron que todos sus puntos estaban equivocados y hay gente alguien... que sí, pero se convirtieron a otra corriente religiosa, pero no se entregaron a una persona. No al evangelio. A una teología. Correcto, porque ahora nuestra manera de hacer evangelismo está basada en eso, en demostrarle al otro que está equivocado. Entonces vos comés la comida incorrecta, tenés que comer la comida correcta. Vos guardás el día incorrecto, vas a guardar el día correcto. Vos te vestís incorrectamente, tenés que vestirte. Adorás incorrectamente, adorás bien. Entonces le damos una lista de cosas y la persona muchas veces dice, realmente estoy equivocado, porque ellos definen que estar en una denominación tiene que ver con creencias. Y entonces, cuando alguien piensa que es así, con una creencia diferente, vos lo convencés. Tengo que irme a donde piensan bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Después, cuando alguien, por ejemplo, descubre, que pasa eso mucho en la iglesia, están esos que empiezan a decir, descubrí que la iglesia adventista tiene una doctrina que no está de acuerdo a la Biblia, dejan la iglesia. Claro, porque están basados en creencias, no en una persona. Exacto. Y ese debe el fin de toda nuestra misión. Que la gente, o sea, mostrarle al Dios que nos ha alcanzado y que ellos lleguen a tener ese encuentro con ese Dios también. Lo que pasa es que Jesús dijo que nosotros tenemos que llevar el reino a donde está la gente. Y no hacer que la gente venga para experimentar el reino, sino que nosotros somos el reino y le llevamos el reino a la gente y la gente donde está comienza a vivir el reino. A mí me gusta, yo sé que no nos queda, pero me gusta el punto de ver cómo Pablo llevó el evangelio siendo Saulo, porque él llevó un evangelio. Él quería convencer. Claro. Sí. A la fuerza. Y después lo llevó como Pablo. Y ahí están los dos contrastes. Y muchas veces nosotros queremos llevar el evangelio siendo un Saulo y no siendo un Pablo. Tremendo. El antes, ¿y qué hizo la diferencia? El antes y después de Jesús. Bueno, seguimos. Los judíos. Obviamente los judíos creen en el sábado como nosotros, creen que Dios es el creador, creen en el Viejo Testamento, o sea, que es la palabra de Dios, y por ahí también no comen cerdo. Pregunta, ¿la manera en que yo alcanzo o quiero llegar y crear un puente con el musulmán es la misma que voy a usar con el judío? No. Entonces, ¿por qué nosotros siempre queremos usar el mismo método para alcanzar a todos? Bueno, no, ojo. Y eso, voy a dar un ejemplo. Sí, pero eso quizás es la mentalidad que tenemos en esta zona. Pero yo tengo entendido, por ejemplo, hablando ahora de la iglesia,
la misión para los judíos es diferente a la misión, cómo se hace la misión entre los judíos. Hay incluso institutos donde enseñan cómo llegar a un musulmán, cómo llegar a un judío. En eso yo creo que la iglesia institucionalmente está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Muy bien. A lo que yo iba era esto. Normalmente lo que yo he visto es que el 99% de nuestras campañas evangelísticas son proféticas. Solamente usamos profecía para evangelizar. A todos, cualquiera que llegue a mi iglesia, es la profecía lo que voy a usar. Y yo pienso que si bien es cierto que la profecía ayuda a alcanzar a un grupo, no es el método que tenemos que usar para todos. Pablo dice que la profecía no es para los creyentes la profecía. Correcto. Ella... Ok, muy bien. Entonces, los evangélicos. Y cuando digo evangélicos, no sé cómo definir evangélico. Otra denominación cristiana. Otra denominación cristiana. Diferentes protestantes. Diferentes protestantes. Muy bien. Todos creemos en un día del juicio. Todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Todos creemos en el evangelio. Y este punto no sé cómo ustedes lo cojan, pero yo pienso que todos tenemos el mismo principio de lo que ocurre después de la muerte. ¿Qué ocurre después de la muerte según nosotros? Hay resurrección. Correcto. O sea, después de la muerte viene la resurrección y ¿a quién vamos a ver? Sí, a Dios. Simplemente que... Ellos piensan que lo ven antes. Correcto. Ellos piensan que lo van a ver inmediatamente. Nosotros pensamos que hay un lapso, pero el final es el mismo. Aún ahí hay un punto en común. Sí. Y entonces, por último, el ateo. ¿Será que nosotros como cristianos tenemos puntos en común con el ateo? Y yo descubrí algo que no sabía de los ateos, y esto lo vi en varios fuentes de institutos ateos que ellos su enfoque es esparcir o aclarar lo que es el ateísmo. Y encontré que ellos dicen que no es que no creen en ningún Dios. El ateo no dice no creo en ningún Dios. Es que no tiene evidencia, según lo que está leyendo, el ateo no tiene evidencia para decir si hay un Dios o hay dioses o nada. Pero eso sería más un agnóstico que un ateo. Eso pensé yo también, pero según lo que estaba leyendo aquí, un ejemplo que uno de ellos estaba dando es, imagínate que tengo una bolsa con un montón de monedas. Y yo te digo, las monedas que hay aquí terminan en un número par. Y alguien dice, no, terminan en un número impar. Él dice, yo no tengo evidencia viéndolo de si es par o impar. Yo no puedo decidir si es par o impar. Está ahí, pero no he llegado a una conclusión porque no he investigado o no tengo la evidencia. Y eso fue lo que me estuvo raro porque yo pensaba que el agnosticismo era eso. El agnóstico... Lo que pasa es que en realidad ateos puros hay muy pocos. Okay. La mayoría de los que se denominan ateos son agnósticos. Muy bien. Eso también leí que... Y perdóname, vamos a hacer la excepción, que es un ateo. Un ateo es el que dice Dios no existe. El agnóstico es el que dice no me interesa. O sea, puede ser que exista, puede ser que no exista. Yo vivo como si no existiera, pero me da lo mismo. Okay. Muy bien. Entonces, el ateo... ¿Será que la visión de Dios del ateo es la misma visión de Dios que yo tengo? Aclaro. Si tú le preguntas a un ateo, descríbeme el Dios que tú dices que no existe. Seguramente yo tampoco voy a creer en ese Dios. Es que el ateo tiene un rechazo contra Dios. No es que, y yo siempre digo que para vos negar algo, primero tenés que afirmarlo. Cada negación, con una negación afirmás algo. Claro. Si vos decís no hay Dios, quiere decir que Dios tiene que estar. ¿De dónde sacaste la idea de Dios? Si estás diciendo no hay Dios, lo estás negando. Entonces, cada negación termina siendo una afirmación inconsciente. Y el punto que también que quiero traer es que esa visión o esa descripción del Dios que el ateo tiene es de un Dios que no es el que Jesús enseña, no es el que Jesús vino a mostrar. El punto en común, en mi opinión, con el ateo es que cuando yo le pregunto, descríbeme al Dios que tú dices que no existe. Es un Dios injusto, un Dios que condena al que no cree en él y que salva solamente al que lo ama, un Dios, y por ahí sigue. Yo, sinceramente, puedo decirle,
Estoy de acuerdo contigo. Es que yo... No creo en ese Dios. Y yo lo que he visto que vos le presentás a un ateo a Jesús y tiene mucho más facilidad de aceptarlo que un religioso tradicional de toda la vida. Y de entender la Biblia a través de Jesús, el ateo la puede entender mucho mejor que aquel religioso que le ha sido enseñado doctrina y que no quiere leer la Biblia a través de Jesús, sino a través del Dios que le enseñaron. Y por eso pienso yo que en algún sentido todos somos ateos. En el sentido de que todos tenemos una visión distorsionada de quién es Dios. O sea, todos tendríamos que ser ateos. En el sentido de que para conocer al verdadero Dios, primero tenés que destruir tus ideas de Dios que tenés en la cabeza. Claro, y por eso todos somos ateos, desde esa perspectiva. Y cuando el Espíritu comienza a revelarnos las verdades de Dios, entonces ahí, como tú dices, a través de eso nos damos cuenta, ese es un Dios que ese cuadro de Dios me atrae. Que vale la pena. Claro. Ahí hay un punto en común. Otra cosa que encontré en la mayoría de los websites que vi es que la mayoría de los ateos, no todos, pero la mayoría de los ateos dice que encuentran propósito en su vida a través de la familia. La familia, no Dios, no el trabajo, la familia les ayuda a tener propósito. Nosotros los cristianos hacemos un énfasis muy grande en la familia. O sea, como que Dios es el creador de la familia. Y el último punto que tengo acá, ¿cuál era? Voy a ponerme el espejo. Bueno. Amor como una fuerza poderosa. Aún el ateo reconoce que el amor es necesario. Sí. Y que hace una diferencia. Cuando yo amo a alguien, aunque no sé por qué amo, digamos, no digo que es moral o inmoral o whatever, pero cuando amo, hay una fuerza, hay un efecto que tal vez no logro describir. Y yo lo que he visto, que es interesante, los que más defienden la guerra en este momento son los religiosos. Y los ateos son los que más están en contra de la guerra. Tremendo. Que eso te dice muchísimo, ¿no? Otro punto. Es que lo religioso va y te dice, se lo merece. Claro, es que el religioso... Porque esa es la visión de justicia Dios, que tiene. Claro, es la visión... Cada uno se relaciona con el otro de acuerdo a la visión que tenés de Dios. Y entonces por eso el ateo, al no tener un Dios malo, está en contra de la guerra. La mayoría, claro. No digo porque hay ateos también que no les interesa, pero la mayoría de los religiosos que tienen un Dios que le gusta destruir están a favor de una guerra justa. Justa, entre comillas. Claro, sí. Justa de acuerdo a su visión. Sí. Tremendo. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Joel, gracias, Denan, por esto. Al final, simplemente queremos decirles que el resumen es este. Cuando vayas a compartir o a hacer misión, a compartir el evangelio, a hacer misión con aquellos que son de otra religión, son de otra denominación o lo que sea, recuerde que el objetivo no es crear paredes, es crear puentes. Y el puente es para que tanto él o ella como tú pasen por ese puente. Y en ese puente vamos a simplemente intercambiar nuestras creencias, nuestras experiencias. Y recuerda que es el Espíritu de Dios el único que va a usar nuestra manera imperfecta de compartir lo que creemos de Dios para llegar a ese corazón y revelarse más a esa persona. Encuentra puntos en común. No encuentres puntos para empezar, no empieces con las diferencias, encuentra puntos en común y Dios va a prosperar y a bendecir. Ese fue el testimonio de Jesús, ese fue el testimonio del apóstol, es lo que vimos hoy en Hechos 17 a través de Pablo con los atenienses. Así que queremos terminar con un anuncio. ¿Queremos anunciar algo? Sí, vamos a recordar nuestra escuela de discipulado orgánico donde todos aprendemos y desaprendemos. Fue muy bueno este año, pero el próximo año 2024 van a ser 10 días. Del 6 al 16 de junio del 2024 va a ser nuestra escuela de discipulado orgánico. Las inscripciones están abiertas ahí en pantalla, aquí abajito, lo pueden ver. Nuestra página web, discipulado.iglesiafc.com. Ahí están todos los detalles, las inscripciones, los costos. ¿Y por qué un costo? Porque el alojamiento está incluido por estos 10 días. Así que si usted viene, no se preocupe de alojamiento. También las comidas, excelentes comidas, 3 comidas diarias. Y también el transporte desde el lugar del alojamiento hasta aquí nuestra iglesia, donde van a ser las clases y también algunas otras salidas que vamos a tener. También están incluidas en un bus que los va a estar transportando por estos 10 días. Haga planes. Desde ya, ahí lo pueden ver en nuestra página web, puede hacer el pago ahí, puede hacer la registración, todo,
para que nos pueda acompañar este próximo año del 6 al 16 de junio, la Escuela de Discipulado Orgánico. Si tienen alguna pregunta en cuanto a eso que no haya en la página web, le pueden escribir al email jennifer.sanabria@iglesiafc.com. Ahí también está en pantalla, jennifer.sanabria@iglesiafc.com, y Jennifer les va a contestar cualquier pregunta que no esté ahí en la página web que usted tenga. Muy bien, otra de las cosas que queremos anunciar también es que el sábado 16 tenemos un programa de Navidad que va a ser un programa muy espiritual. No va a ser simplemente celebrar la Navidad, sino que realmente vamos a buscar realzar el nombre de Cristo, ver lo que Él hizo por nosotros. Y por eso estoy anunciando esto, porque esperamos que ustedes se conecten para estar con nosotros, pero especialmente si hay alguien de Orlando o de Florida o de algún otro estado que quisiera venir a acompañarnos, quisiéramos tener casa llena ese día. Si quisiera venir y acompañarnos, va a ser ¿a qué hora? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, si quiere estar presencial, 16. Que es una experiencia totalmente diferente a verla por online, que también online creo que va a ser muy lindo, pero lo invitamos para celebrar la Navidad. Entonces el 16 de diciembre haga sus planes, póngalo en el calendario, tráigase una comidita. No podemos ofrecer comida para todos los que vengan acá, pero tráigase una comidita, puede quedarse acá en el campus de la iglesia si quiere almorzar después, pero nos gustaría saludarlos personalmente. Así que recuerden, 16 de diciembre, celebración de Navidad, 11 de la mañana. Muy bien, gracias por esos anuncios. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a tener oración. Joel. ¿Yo? Sí. Sí. Ok. Querido Señor, gracias porque hemos podido dialogar. Gracias porque empezamos, Señor, a través del libro de Hechos y especialmente a través de este pasaje de Pablo, podemos ver cuáles son los métodos que tú te quieres que utilicemos, Señor, para aquellos que tú ya alcanzaste y que simplemente quieres que crezcan en tu gracia, quieres que descubran a Cristo. Y te pedimos, Señor, que nos hagas eficientes ministros tuyos, eficientes testigos de tus obras, y que muchas personas puedan tener la libertad de conocer a Cristo. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en su nombre. Amén. Amén. Si tienes alguna pregunta con respecto al estudio de hoy, ahí en los comentarios en nuestra página de YouTube, escribe la pregunta, deja tu email y en algún momento, obviamente no vamos a poder contestarlos todos al mismo tiempo, pero deja tu pregunta y en algún momento te vamos a contestar la inquietud que tengas. Gracias por haber estado con nosotros en otra sesión de Estudiemos Juntos. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga.